Mi nombre es Javier, y soy lo que algunos llamarían un curioso sin remedio. Desde siempre me he sentido atraído por los rincones oscuros del Internet, por esas historias que parecen salidas de la mente de un escritor trastornado, pero que insisten en que son reales. Durante años, he estado explorando lo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, la Deep Web. La mayoría de las veces, todo lo que encuentras son foros clandestinos y mercados ilegales, pero una noche en particular, me encontré con algo diferente. Algo que nunca debía haber visto. Esa noche estaba solo en casa. La tenue luz de la pantalla era lo único que iluminaba mi habitación. Era tarde, probablemente cerca de la medianoche, cuando decidí aventurarme nuevamente por los caminos menos transitados de la red. Un amigo me había hablado de una red secreta, algo que solo unos pocos lograban encontrar. Me proporcionó una dirección, una especie de laberinto digital que, según él, escondía archivos prohibidos. La dirección parecía incompleta, pero con algo de esfuerzo y usando mi conocimiento sobre la navegación en la Deep Web, logré descifrarla. Cuando llegué a la página, lo primero que noté fue lo rudimentaria que era. Nada más que una pantalla en negro con una línea de texto en el centro, bienvenido. Elige sabiamente. Debajo de esa frase, había 3 botones, ver, escuchar y leer. A simple vista, parecía una de esas viejas páginas web de los 90, pero algo en mí sentía que no era un simple juego. Había algo más profundo, más oscuro detrás de esa interfaz. Decidí hacer clic en leer. Una nueva ventana emergió en la pantalla, mostrando una lista interminable de archivos con títulos crípticos. Lo más extraño de todo era que algunos nombres parecían escritos en idiomas que nunca había visto antes. Pero había uno que me llamó especialmente la atención. Su nombre, traducido al español, era algo como el Archivo de los Lamentos. Estaba en un formato desconocido, pero lo descargué de todas formas, pensando que podría abrirlo con algún software especializado más tarde. El archivo tardó más de lo normal en descargarse, como si estuviera atravesando una serie de capas ocultas en la red. Finalmente, lo guardé en una carpeta oculta de mi computadora y, como no podía contener mi curiosidad, intenté abrirlo de inmediato. Para mi sorpresa, no era un archivo de texto, ni de video, ni de audio. Era algo que nunca había visto antes. No sabía cómo abrirlo, pero cuando hice doble clic en el archivo, todo cambió. Primero, la pantalla de mi computadora parpadeó varias veces. Luego, comenzó a aparecer una especie de imagen, pero no como las imágenes digitales a las que estamos acostumbrados. Era una serie de símbolos y palabras que parecían moverse y cambiar de forma. Pero lo peor fue el sonido. Un susurro apenas audible empezó a emanar de mis altavoces, como si alguien estuviera muy cerca de mí, hablando en un idioma que no podía entender. Intenté cerrar el archivo, pero la computadora no respondía. Los símbolos seguían apareciendo en la pantalla, distorsionándose, y el susurro, ese maldito susurro, cada vez se hacía más fuerte. Me levanté de mi silla, asustado, y apagué la computadora directamente del botón. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que había visto no era normal. Sabía que había hecho algo mal. Algo que no debía haber hecho. Por un instante pensé en dejarlo así, en olvidar que ese archivo existía, pero mi maldita curiosidad no me dejó en paz. Encendí nuevamente la computadora, temeroso de lo que podría pasar. Para mi sorpresa, todo parecía estar en orden. El archivo seguía en la misma carpeta, pero la pantalla no mostraba nada inusual esta vez. Era como si nada hubiera pasado. Decidí intentar algo más. Hice una copia del archivo y la envié a un amigo mío, Carlos, que es programador. No le dije de dónde lo había sacado, solo le pedí que intentara abrirlo con alguna herramienta especial. Necesitaba saber qué era eso. Unos días después, Carlos me llamó, muy agitado. ¿De dónde sacaste esa cosa?, me preguntó con una voz que no había escuchado antes en él. Le expliqué que lo había encontrado navegando en la Deep Web, y que no sabía qué contenía exactamente. Lo siguiente que me dijo me dejó helado. El archivo no es un archivo como tal, explicó. No está comprimido,
ni codificado de una forma que pueda entender. De hecho, ni siquiera debería existir. He intentado abrirlo con todos los programas que conozco, pero lo que ocurre cuando lo abro no tiene sentido. Cada vez que lo intento, mi computadora se apaga o hace cosas raras. Y lo peor de todo, anoche soñé con esos símbolos que viste. No sé qué es, pero no quiero volver a verlo. Colgué la llamada sintiendo una mezcla de terror y confusión. Si alguien como Carlos, que sabía más de tecnología que cualquiera que conocía, estaba asustado, entonces esto era serio. Decidí no volver a abrir el archivo. Lo eliminé, o al menos lo intenté. Pero cuando fui a la carpeta donde lo había guardado, el archivo ya no estaba allí. No había ni rastro de él en mi computadora. Al principio pensé que tal vez había cometido algún error y lo había eliminado sin darme cuenta. Pero luego empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Las cosas empezaron de manera sutil. Al principio, eran solo pequeños detalles que me hacían dudar de mí mismo. Dejaba mi teléfono en un lugar y lo encontraba en otro, o escuchaba ruidos extraños en la casa cuando estaba solo. Pensé que era el estrés, que mi obsesión con ese archivo me estaba jugando malas pasadas. Pero con el tiempo, lo que comenzó como algo menor se fue convirtiendo en algo mucho más aterrador. Una noche, me desperté a mitad de la madrugada con una sensación de incomodidad que no podía explicar. Mi habitación estaba en completa oscuridad, salvo por la tenue luz del reloj digital que parpadeaba en mi mesilla de noche. Algo no estaba bien. Me quedé allí, quieto, escuchando. Entonces, lo oí. Ese mismo susurro, el que había escuchado la primera vez que abrí el archivo, resonaba en la habitación. Pero esta vez, no venía de los altavoces. Venía de algún lugar en la oscuridad. Mi respiración se detuvo por un segundo, y sentí como mi cuerpo se paralizaba. Era como si algo invisible estuviera moviéndose por mi habitación, susurrando esas mismas palabras incomprensibles. No me atreví a moverme. Esto no está pasando, me repetí una y otra vez en mi cabeza. Pero el susurro seguía, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Decidí encender la luz. Necesitaba luz. Con un movimiento rápido, extendí la mano hacia el interruptor de la lámpara de mi mesilla. La luz parpadeó por un momento y luego se apagó de nuevo. Todo volvió a sumergirse en la oscuridad. Pero el susurro no paraba. De repente, sentí una presencia justo a mi lado, como si alguien estuviera inclinado sobre mí, observándome. El susurro era tan fuerte que parecía estar metiéndose directamente en mi mente. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Era como si estuviera dentro de mí. Finalmente, me levanté de la cama en un impulso de puro pánico y corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y salí al pasillo, jadeando, con el corazón latiendo descontrolado. Me quedé allí, de pie en la oscuridad, escuchando. El susurro se había detenido. El silencio absoluto era casi peor que el sonido. No volví a entrar a mi habitación esa noche. Me quedé en el sofá de la sala, temblando y mirando el reloj hasta que el sol salió por la ventana. Me convencí de que lo que había pasado no era real, que solo había sido una pesadilla, una alucinación causada por el cansancio. Pero al día siguiente, las cosas empeoraron. Recibí un mensaje de Carlos. El texto era corto, casi incoherente, lleno de errores y letras desordenadas. Pero lo poco que pude entender fue suficiente para congelar mi sangre. No debiste enviarme eso. Me sigue. No puedo hacer que se detenga. Intenté llamarlo inmediatamente, pero no contestaba. Cada vez que marcaba su número, la llamada se cortaba automáticamente. Al principio pensé que había apagado el teléfono, pero después de intentar varias veces, algo más ocurrió. Al otro lado de la línea, comencé a escuchar el susurro. Colgué el teléfono de inmediato. Mi respiración era rápida y entrecortada, el pánico empezaba a hacerse más y más grande dentro de mí. Esto no podía estar pasando. Intenté calmarme, convenciéndome de que debía haber alguna explicación lógica. Quizá Carlos estaba jugando conmigo, aunque su tono no era el habitual.
O tal vez simplemente me había dejado influenciar por la oscuridad de la Deep Web, que siempre está llena de leyendas y mitos. Pero no era solo eso. Esa misma tarde, cuando traté de encender mi computadora, algo extraño sucedió. El sistema parecía funcionar correctamente, pero cada vez que abría un programa, la pantalla parpadeaba y por un breve segundo, los símbolos del archivo aparecían. Cerraba el programa, pero no importaba cuántas veces lo intentara, los símbolos siempre volvían. Parecían estar impregnados en mi máquina, en mi mente. Comencé a sentirme vigilado, como si algo o alguien estuviera observándome constantemente, siguiéndome. Esa sensación de estar acompañado por una presencia invisible se hacía cada vez más fuerte, hasta que un día, simplemente, ya no pude soportarlo más. Una noche, semanas después de haber descargado aquel archivo, decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Tomé una decisión radical, desconectar mi computadora de la red y destruirla por completo. Sentía que, de alguna manera, todo lo que me estaba ocurriendo tenía una conexión directa con ese archivo maldito, aunque no pudiera explicarlo con lógica. Recogí un martillo y, sin pensarlo 2 veces, golpeé la máquina repetidamente. Cada golpe resonaba en la habitación como si estuviera liberando algo. La pantalla se agrietó y la torre se partió en varios pedazos, pero aún así seguía sintiendo que no era suficiente. Golpeé y golpeé hasta que no quedó nada reconocible de mi computadora. Todo lo que quedaba eran trozos de plástico y metal esparcidos por el suelo. Me sentí aliviado. Por primera vez en semanas, pensé que el horror finalmente había terminado. Pero me equivocaba. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, desperté de nuevo por esa misma sensación inquietante de estar siendo observado. Esta vez, sin embargo, no estaba solo en la habitación. Lo vi claramente. Al otro lado del cuarto, justo al borde de la oscuridad, había una figura alta y delgada. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí su presencia como una presión en mi pecho, dificultándome la respiración. Parpadeé, intentando convencerme de que era un truco de mi mente, pero cuando abrí los ojos nuevamente, la figura estaba más cerca. Su silueta oscura se movía lentamente hacia mí, sin hacer un solo ruido. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. El susurro comenzó de nuevo. No desde los altavoces ni desde mi teléfono. Esta vez provenía directamente de esa figura. Las mismas palabras, las mismas frases incomprensibles que había escuchado en la computadora, ahora las pronunciaba esa cosa, como si estuviera comunicándose conmigo de una forma que no podía entender. Me levanté de un salto, corriendo hacia la puerta, pero cuando la abrí, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en mi casa. Me encontraba en un pasillo largo y oscuro, sin ventanas, sin puertas. Solo había esa oscuridad interminable a mi alrededor y el susurro, que ahora llenaba cada rincón de mi mente. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Solo podía caminar, aunque no sabía hacia dónde. No había escape. Mis pies parecían moverse por instinto, arrastrándome hacia esa oscuridad infinita. No había paredes visibles, pero sentía que el espacio a mi alrededor era reducido, opresivo. El susurro seguía, envolviéndome, penetrando mi mente hasta el punto de que no podía recordar cómo sonaba el silencio. A cada paso, el eco de mis pisadas retumbaba como si estuviera en una cueva, pero todo estaba extrañamente absorbido por la nada. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas, días, tal vez. El tiempo en ese lugar carecía de sentido. Lo único que sabía era que cuanto más caminaba, más desesperado me sentía. El aire estaba cargado de una humedad espesa que me dificultaba respirar, y el susurro no dejaba de repetirse, incansable, siempre a mi alrededor, como si formara parte de mi propio ser. Empecé a perder la noción de dónde estaba o por qué había llegado allí. ¿Había descargado un archivo? ¿Había alguna computadora? Nada tenía lógica ya. Mis pensamientos se disolvían en la bruma de la locura. Pero entonces, en medio de la oscuridad, apareció algo nuevo. Una puerta. Era una puerta simple, de madera vieja y desgastada, en medio de la nada. Me detuve frente a ella, temblando.
Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, que ese era el verdadero fin. Pero al mismo tiempo, algo mucho más fuerte, más oscuro, me empujaba a hacerlo. Ya no tenía control sobre mí mismo. Extendí la mano hacia la perilla. Estaba fría, gélida, como si llevara años expuesta a temperaturas bajo cero. Con un esfuerzo que no sé de dónde saqué, la giré y empujé la puerta lentamente. Al abrirse, el susurro, que hasta ese momento había sido un murmullo persistente, se detuvo por completo. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Por un instante, me sentí aliviado, pero lo que vi al otro lado de la puerta me hizo desear que ese susurro nunca hubiera cesado. Era mi habitación. Pero no como la había dejado. Todo estaba cubierto de polvo, como si hubieran pasado décadas desde la última vez que alguien estuvo allí. Mis muebles estaban destrozados, como si hubieran sido desmantelados pieza por pieza. La cama, en la que tantas noches había intentado dormir, estaba hecha pedazos, y la ventana estaba completamente sellada, bloqueando cualquier rastro de luz natural. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera respirado allí en años. Al principio pensé que esto era alguna ilusión, un truco más de mi mente. Pero algo no encajaba. La computadora, o lo que quedaba de ella, estaba intacta en el suelo, aunque la había destruido con mis propias manos. Me acerqué con cautela, mis pies levantando una nube de polvo a cada paso, y cuando llegué a la torre destrozada, me di cuenta de que no era exactamente como la recordaba. El metal estaba oxidado, como si hubiera pasado una eternidad desde que la toqué por última vez. Pero había algo más. Sobre el escritorio, donde solía estar la pantalla, había una nota. Una hoja amarillenta y desgastada, con letras rojas escritas de manera temblorosa. La levanté con manos temblorosas, y cuando leí lo que decía, sentí como mi cuerpo entero se paralizaba. No hay salida. El mensaje era simple, pero devastador. Lo leí una y otra vez, esperando que de alguna manera la respuesta a todo estuviera escondida en esas dos palabras. Pero no había nada más. Y en ese momento, lo entendí. Nunca había dejado ese archivo. Miré alrededor de la habitación, y todo comenzó a desmoronarse. Las paredes comenzaron a agrietarse, y a través de esas grietas no había nada más que oscuridad. El susurro regresó, más fuerte que nunca, pero ahora ya no era solo un murmullo lejano. Era una risa. Una risa distorsionada, burlesca, que resonaba en cada esquina de mi mente. Corrí hacia la puerta, pero ya no estaba. Nada estaba. Las paredes, el techo, el suelo, todo se desintegraba a mi alrededor como si el espacio mismo estuviera colapsando. Y en medio de ese caos, pude verlo. Aquella figura sin rostro, más clara que nunca, se acercaba a mí, sus extremidades largas y deformes estirándose hacia mí. Su presencia llenaba el lugar con una sensación indescriptible de desesperación. Ya no podía correr, ya no podía escapar. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Lo siguiente que supe es que estaba cayendo. Cayendo en un vacío interminable, en una oscuridad que me envolvía por completo. Sentía el aire contra mi piel, pero no había suelo, no había paredes. Solo esa risa, esa maldita risa, acompañándome mientras caía más y más profundo. No sé cuánto tiempo estuve en esa caída eterna, pero de repente, todo terminó. No hubo un golpe, ni un aterrizaje. Simplemente, me encontré de nuevo en mi habitación. Pero esta vez, todo parecía normal. La computadora estaba apagada, la cama intacta. Parecía como si nada de lo que había experimentado hubiera pasado realmente. Miré el reloj. Las agujas no se habían movido. Era la misma hora que cuando todo había comenzado. El archivo, la figura, la risa, todo había sido un espejismo, una pesadilla. O eso quería creer. Apagué la luz y me recosté, sintiendo una fatiga abrumadora. Cerré los ojos, esperando que el sueño finalmente llegara. Pero entonces, lo oí de nuevo. Ese susurro. Esta vez, no venía de la computadora ni de la oscuridad de mi habitación. Venía de dentro de mi cabeza. Mi nombre es Laura, y hasta hace poco,
pensaba que no había rincón del Internet que pudiera asustarme. Había crecido rodeada de tecnología, explorando la web profunda desde muy joven. Para mí, la Deep Web no era más que un sitio donde se encontraban los más extraños, los rechazados por la sociedad, vendiendo cosas que la gente normal ni siquiera podía imaginar. Pero no era peligrosa, o al menos eso creía. Me gustaba navegar en lo oscuro por curiosidad, nada más. Siempre me había fascinado encontrar foros de comunidades cerradas, esos que apenas tienen miembros, donde la gente discute temas bizarros o sube contenido que no puedes encontrar en ninguna otra parte. Eso fue lo que me llevó a encontrar Las Piezas Faltantes, un foro en la Deep Web que parecía inofensivo, pero que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un jueves por la noche. Estaba aburrida, como siempre, y me puse a revisar algunos foros que frecuentaba, pero todo estaba muerto. Sin embargo, en uno de esos foros, un usuario dejó un enlace, sin ninguna descripción. Era raro que alguien dejara un enlace sin comentarios, pero pensé que tal vez era algo interesante o, al menos, entretenido. El enlace me llevó a una página de registro con el título, Las Piezas Faltantes. El diseño de la página era básico, nada fuera de lo común. Me pedía que creara un usuario y contraseña, y lo hice sin pensarlo demasiado. Una vez dentro, el foro era pequeño, solo había unos 10 o 15 hilos activos, la mayoría con nombres extraños como encontré mi pieza perdida o ya me falta menos. Era una comunidad muy cerrada, eso era obvio, y no había mucha actividad. Pero algo en los títulos me inquietó. Curiosa, abrí uno de los hilos. El primer mensaje era de un usuario llamado, Recobrando Fragmentos, y decía algo que no tenía ningún sentido para mí. Hoy he encontrado el dedo anular de mi mano izquierda. Lo había perdido hace años y finalmente lo recuperé. Sabía que estaba cerca. He seguido las instrucciones del maestro y la búsqueda ha valido la pena. Debajo de su mensaje, otros usuarios lo felicitaban como si hubiera hecho algo increíble. Nadie parecía extrañado por el hecho de que este tipo afirmara que había encontrado un dedo perdido. Al principio, pensé que todo era parte de algún juego, una de esas comunidades que se inventan roles o crean historias absurdas. Pero cuanto más leía, más notaba que la gente en ese foro hablaba con una seriedad inquietante. No estaban bromeando. Seguí revisando los otros hilos, y todos hablaban de lo mismo, personas buscando partes de su cuerpo que, según decían, habían perdido. Algunos hablaban de dientes, otros de ojos, de manos, de piernas, e incluso de órganos internos. Decían que las habían perdido de diferentes maneras, pero nunca explicaban exactamente cómo. Solo decían que seguían el camino o las instrucciones y que tarde o temprano encontrarían todas las piezas que les faltaban. Me pareció tan bizarro que no pude evitar seguir leyendo. La mayoría de las personas decían haber recuperado ya varias partes de su cuerpo. Hablaban de sentir dolor en los lugares donde antes no lo había y de cómo esas partes que recuperaban parecían no encajar del todo bien. Algunos decían que, aunque las habían encontrado, las partes no se movían como antes o se sentían extrañas, pero aún así, estaban felices de tenerlas de vuelta. Finalmente, decidí abrir un nuevo hilo y hacer una pregunta directa. Publiqué algo como, ¿qué es exactamente lo que están buscando? ¿Es esto un juego? Mi mensaje no tardó en recibir respuestas, pero ninguna aclaraba mis dudas. En lugar de eso, los usuarios comenzaron a preguntarme si ya sabía qué pieza me faltaba. Uno de ellos, con el nombre de Sin Ojos, me escribió en privado. No te preocupes. Al principio, todos pensamos que no nos falta nada. Pero cuando lo descubres, es como si siempre lo hubieras sabido. Ya entenderás. Solo sigue las instrucciones y todo tendrá sentido. Ese mensaje me incomodó profundamente. ¿Qué querían decir con que ya entendería? Estaba por cerrar el foro y olvidarme de todo cuando noté algo extraño en la esquina inferior de la pantalla. Una pestaña de chat se había abierto sola. La pestaña no mostraba el nombre de ningún usuario. Solo decía maestro. Al principio pensé que era un error, pero decidí abrirla de todas formas. El mensaje dentro era simple y escalofriante. Laura, a ti también te falta una pieza.
Me quedé helada. No había usado mi nombre real en el foro, ni en ninguna parte del Internet profundo. No había forma de que alguien supiera quién era. El miedo me recorrió el cuerpo, pero mi curiosidad me empujó a responder. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Pasaron unos segundos eternos antes de que la respuesta llegara. Soy el que te ayudará a estar completa. Apagué la computadora de inmediato. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y el corazón me latía con fuerza. Había algo profundamente perturbador en todo aquello. Pero lo que más me inquietaba no era solo el hecho de que supieran mi nombre, sino esa frase, a ti también te falta una pieza. Esa noche no pude dormir. Las palabras del maestro resonaban en mi cabeza. Por más que me repetía que solo era una broma elaborada, había algo en ese foro que me inquietaba más de lo que quería admitir. Y lo peor es que, contra mi mejor juicio, sabía que eventualmente volvería a entrar. Al día siguiente, traté de continuar con mi rutina, pero mi mente no podía escapar de lo ocurrido la noche anterior. Las palabras del maestro seguían dando vueltas en mi cabeza, y aunque intentaba racionalizar lo que había pasado, no podía dejar de sentir que algo había cambiado dentro de mí. A medida que avanzaba el día, mi curiosidad se volvía más fuerte, como si algo me empujara de nuevo hacia ese foro. Finalmente, por la tarde, me rendí. Encendí la computadora con una mezcla de ansiedad y miedo. A pesar de las dudas, algo más profundo dentro de mí, tal vez mi obsesión por lo inexplicable, me pedía que regresara. Cuando abrí el navegador y escribí la dirección del foro, la página tardó un poco más de lo habitual en cargar, como si el propio sitio estuviera dudando en dejarme entrar. Pero finalmente apareció la misma interfaz básica, con su lista de hilos inquietantes. Mi bandeja de entrada tenía varios mensajes nuevos, pero había uno que me sobresaltó de inmediato. Era del maestro otra vez. Esta vez, el mensaje era más largo. Sabía que volverías. Todos vuelven cuando descubren que hay algo que no está completo dentro de ellos. No te preocupes, es normal sentirse confundida al principio. Pero pronto lo entenderás, como lo han hecho todos los demás. La sensación de inquietud se intensificó. Decidí ignorar el mensaje y revisar algunos de los hilos más recientes, solo para encontrar lo mismo, usuarios hablando de cómo habían recuperado partes de sí mismos. Pero había algo nuevo, algo que no había visto la última vez. Un nuevo hilo, creado hacía solo unas horas, con el título, Laura, tu pieza está cerca. Mi corazón dio un vuelco. El hecho de que usaran mi nombre, de forma pública, en el foro, me provocó un escalofrío. Hice clic en el hilo, esperando encontrar alguna respuesta lógica, pero lo que vi fue peor. El mensaje solo contenía una foto. Una foto de mi brazo derecho. Reconocí la cicatriz pequeña en la muñeca, producto de una caída cuando era niña. Era imposible que alguien tuviera esa foto. Sentí una presión en el pecho. Traté de encontrar alguna explicación racional. Quizás alguien había hackeado mi cámara o mis fotos almacenadas en línea. Pero eso no explicaba cómo habían encontrado esa cicatriz tan específica, algo que rara vez era visible en fotos. Mi mente empezó a llenarse de suposiciones y teorías paranoicas. Decidí salir del foro de inmediato y apagar la computadora. Me levanté de la silla con las manos temblorosas, tratando de despejar mi mente, cuando sentí una molestia en el brazo derecho. Era un dolor punzante, como si algo estuviera tirando de la piel. Miré mi muñeca y vi algo que me dejó paralizada, la cicatriz había cambiado. Ya no era una línea fina, sino que se veía inflamada y de color rojo oscuro. El dolor se intensificó hasta el punto en que tuve que sentarme de nuevo. Pasé la siguiente hora observando cómo la cicatriz cambiaba ante mis ojos. Parecía que algo se movía debajo de la piel, algo que intentaba salir. Quise correr al hospital, pero una parte de mí estaba aterrorizada de que los médicos no encontraran nada, de que me tomaran por loca. El dolor, el cambio en mi piel, eran tan reales que no podía pensar con claridad. En medio de mi pánico, recordé las palabras del maestro, tu pieza está cerca. No sabía lo que significaba, pero sentía que debía regresar al foro.
Encendí la computadora de nuevo, sin pensar, como si estuviera en trance, y volví a iniciar sesión. El mismo hilo seguía ahí, con la foto de mi brazo, pero ahora había un nuevo mensaje debajo, del maestro. La incomodidad es normal. Tu cuerpo se está preparando. No luches contra ello. La molestia en mi brazo empeoró, y una parte de mí, la más desesperada, quería creer que lo que decían era cierto, que había una solución, aunque todo sonara absurdo. Pero, ¿qué significaba prepararse? No entendía nada de lo que estaba pasando. Todo lo que sabía es que necesitaba respuestas, aunque eso significara seguir adentrándome más en ese lugar. Abrí un hilo nuevo y escribí un mensaje directo al maestro. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? El mensaje no tardó ni un minuto en ser respondido. Tu cuerpo está incompleto, Laura. Lo que sientes es tu pieza faltante tratando de unirse a ti. Solo debes aceptar que siempre ha estado perdida, y nosotros te ayudaremos a recuperarla. La cicatriz es la puerta. Leí esas palabras una y otra vez, intentando comprender. ¿De qué pieza hablaba? ¿Cómo era posible que algo que me faltaba estuviera regresando a mí de esta manera? Sentí un vértigo extraño, como si mi mente se estuviera fracturando al intentar entender lo inexplicable. Entonces, algo ocurrió que me hizo olvidar todo lo que estaba leyendo. El dolor en mi brazo se convirtió en algo más. Algo tangible. Miré mi muñeca y vi cómo la piel comenzaba a abrirse lentamente, como si algo afilado estuviera empujando desde dentro. No era sangre lo que salía. Era un líquido oscuro, viscoso, que caía en pequeñas gotas al suelo. El pánico me invadió, pero no podía apartar la vista. Algo estaba saliendo de mí. El líquido oscuro seguía manando de la abertura en mi muñeca, cada vez en mayor cantidad. La sensación era insoportable, como si algo estuviera desgarrándome desde dentro. No era un simple corte. La piel se abría de una manera antinatural, como si mi brazo hubiera sido diseñado para dividirse en ese punto, revelando algo más profundo. Sentía que iba a desmayarme, pero la curiosidad morbosa y el miedo me mantenían consciente. Vi algo emergiendo lentamente de la herida. Era difícil distinguir lo que era al principio, pero poco a poco, lo que parecía ser un fragmento de hueso, o al menos algo similar, comenzó a asomar. Algo estaba saliendo de mí. Intenté gritar, pero no pude. Mi mente estaba atrapada en una espiral de terror, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El fragmento seguía creciendo, alargando la abertura de mi piel. No era un hueso real, sino algo más extraño. Parecía metálico, retorcido, cubierto por el mismo líquido viscoso que seguía goteando al suelo. Era como si mi cuerpo estuviera expulsando algo que nunca debió haber estado allí. En medio de mi horror, la computadora, aún encendida frente a mí, emitió un sonido. El foro mostraba un nuevo mensaje del maestro, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. No te resistas. Es parte de ti, aunque no lo recuerdes. Deja que salga. Necesitas estar completa. Mi visión comenzó a nublarse. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que no podía continuar así. A pesar del dolor, del terror y de la incertidumbre, apagué la computadora de un golpe. Quería salir corriendo, pero mi brazo estaba en llamas, como si la cosa que emergía estuviera conectada directamente a mis nervios. Caí al suelo de rodillas, luchando por respirar mientras el fragmento seguía saliendo lentamente, implacable. Después de lo que pareció una eternidad, el fragmento cayó al suelo con un sonido sordo. La herida en mi brazo se cerró inmediatamente, como si nunca hubiera estado allí. Pero el daño ya estaba hecho. El fragmento, ahora a mis pies, brillaba tenuemente en la oscuridad de mi cuarto. No era más grande que una llave, pero su forma era inquietante, como si estuviera vivo, pulsando con una energía que no podía comprender. Me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo había estado dentro de mí? No tenía respuestas, solo miedo. No podía quedarme en casa con ese objeto, lo sabía. Así que, contra todo instinto, decidí llevarlo al único lugar donde parecía tener sentido, el foro. Encendí la computadora de nuevo,
a pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. El maestro me estaba esperando. La pestaña del chat se abrió antes de que yo lo hiciera, y otro mensaje apareció inmediatamente en la pantalla. Lo has conseguido. Sabía que lo harías. Respiré profundamente, intentando encontrar el valor para seguir adelante. Escribí con dedos temblorosos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me has hecho? La respuesta fue inmediata. Te falta una pieza, Laura. No lo recuerdas, pero tu cuerpo está incompleto. Lo que has encontrado es parte de ti. Solo es el principio. Pronto entenderás. El miedo se mezclaba con la confusión. ¿Cómo podía faltarme algo que no sabía que existía? Intenté preguntar más, buscando respuestas, pero el chat se cerró de golpe. Entonces, el foro completo cambió. La página, antes simple y llena de hilos extraños, ahora mostraba solo una cosa, un contador. Un número que descendía lentamente, segundo a segundo. Era una cuenta regresiva. ¿Pero para qué? Sentí una urgencia terrible. El maestro no había dado ninguna instrucción clara, pero algo dentro de mí, algo oscuro y ancestral, me decía que tenía que encontrar más. Que lo que había sacado de mi brazo era solo una parte de algo mucho más grande, algo que estaba esperando a ser descubierto. Pasé las horas siguientes obsesionada con el fragmento. Lo observé bajo la luz, lo toqué, intenté entenderlo. No era natural, eso estaba claro. Tenía un peso extraño, como si su material no perteneciera a este mundo. Y lo peor era que, a pesar de todo, sentía una conexión con él. Como si realmente fuera parte de mí. A medida que las horas pasaban, el dolor en mi brazo se convirtió en una especie de vacío. No podía explicarlo, pero sentía que había algo más que debía encontrar. Algo que faltaba. Decidí que la única forma de descubrir lo que estaba ocurriendo era regresar al foro. Aunque me aterraba lo que podría encontrar, algo en mi interior sabía que no había otra opción. El contador seguía bajando, segundo a segundo, y yo sentía que cada vez estaba más cerca de una verdad que no quería enfrentar. Me preparé mentalmente, abrí la página de nuevo, y entré. Cuando regresé al foro, todo había cambiado. Los hilos y mensajes que antes eran visibles habían desaparecido, reemplazados por una única palabra en el centro de la pantalla, instrucciones. Bajo esa palabra había un archivo descargable. Sabía que no debía hacerlo, que cualquier cosa en ese archivo podría ser peligrosa. Pero ya estaba demasiado involucrada. Mi vida, mi cuerpo, mi mente, todo estaba en juego ahora. Hice clic en el archivo. Tardó unos segundos en descargarse. Parecía una imagen, pero cuando lo abrí, no era una imagen ordinaria. Era un mapa, o al menos algo que se asemejaba a uno. Mostraba un lugar que reconocí de inmediato, una fábrica abandonada en las afueras de mi ciudad. Un lugar del que había escuchado historias cuando era niña, un sitio que, según decían, estaba maldito. Debajo del mapa, había un mensaje corto. Aquí encontrarás la siguiente pieza. Me quedé paralizada, mirando la pantalla, incapaz de moverme. ¿Realmente estaba considerando ir a ese lugar? Sabía que lo que estaba haciendo no tenía sentido, que era peligroso, que probablemente estaba cayendo en una trampa. Pero el dolor en mi brazo, el vacío que sentía desde que esa cosa salió de mí, me empujaba a continuar. Al día siguiente, temprano por la mañana, me dirigí a la fábrica. El miedo me consumía mientras caminaba por los pasillos polvorientos de ese lugar olvidado por el tiempo. Pero, al llegar al sitio señalado en el mapa, lo vi. En el suelo, en medio de escombros y suciedad, había otro fragmento. Este era más grande, más retorcido que el anterior. Y justo al tocarlo, supe que me pertenecía. El segundo fragmento que encontré era diferente al primero. Más grande, más pesado, con formas retorcidas que parecían imposibles. No debería existir, pero lo sentía mío. Al tocarlo, una corriente de familiaridad recorrió mi cuerpo, como si algo perdido hace mucho tiempo hubiera sido finalmente restaurado. Pero la incomodidad también creció. Llevé el fragmento a casa, mis pensamientos giraban en círculos.
¿Qué era lo que me faltaba? ¿Por qué sentía esa conexión con estos objetos grotescos? No había respuestas claras, solo más dudas. Mientras caminaba por mi apartamento, con el segundo fragmento en la mano, algo extraño ocurrió. La sensación de vacío en mi brazo, esa que había sentido desde la noche anterior, se movió hacia mi pecho. Era como si el hueco dentro de mí estuviera cambiando de lugar. Dejé el fragmento sobre la mesa de la cocina y me senté, tratando de controlar mi respiración. Todo en mi interior me decía que esto no terminaría hasta que encontrara todo lo que faltaba. El dolor en mi pecho comenzó a latir con más fuerza, como si algo estuviera arañando desde adentro. En ese momento, el sonido de la computadora me sacó de mi trance. El foro estaba abierto de nuevo. El maestro había enviado otro mensaje. Lo estás haciendo bien, Laura. Estás cerca de estar completa. El mensaje me hizo sentir una mezcla de horror y alivio. ¿Por qué me sentía aliviada? Era como si algo dentro de mí quisiera seguir su plan, aunque todo me gritaba que debía detenerme. Le respondí, llena de desesperación. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué son estos fragmentos? El maestro no tardó en responder. Son partes de ti. Partes que te fueron arrebatadas y que ahora deben regresar. Cada pieza te acerca más a la totalidad. Solo queda una más. La idea de estar incompleta me perturbaba profundamente. Sentía que mi cuerpo y mi mente se estaban fragmentando cada vez más con cada descubrimiento. Pero la lógica había quedado atrás hace mucho tiempo. Ya estaba demasiado involucrada. Poco después de ese mensaje, la página del foro cambió de nuevo. Esta vez, no había ningún archivo descargable ni mapa. Solo una dirección. Y la reconocí al instante, era mi antigua casa de la infancia. El lugar donde había crecido, pero que había abandonado hace años. La casa había sido vendida después de la muerte de mi madre, y no había vuelto desde entonces. Ahora, de alguna manera, el foro me enviaba allí para encontrar la pieza final. No sabía si podía hacerlo. La casa de mi infancia estaba cargada de recuerdos, pero también de sombras. Nunca me había sentido cómoda allí, especialmente después de la muerte de mi madre. Había algo oscuro en ese lugar, algo que siempre había tratado de enterrar en lo más profundo de mi mente. Pero ahora, ese mismo lugar estaba conectado con los fragmentos, con la perturbadora idea de que me faltaba una pieza más. El miedo me atenazaba, pero esa sensación de vacío en mi pecho me empujaba a seguir. Necesitaba saber qué era lo que me faltaba. Necesitaba estar completa. Así que, con más dudas que certezas, tomé el auto y me dirigí a la casa. Cuando llegué, sentí que el tiempo no había pasado. La vieja estructura de 2 pisos seguía en pie, aunque ahora estaba vacía, abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta crujió al abrirla, como si hubiera estado esperando mi regreso. Al entrar, el olor a humedad y a recuerdos olvidados me golpeó. Todo estaba tal como lo recordaba. Recorrí la casa lentamente, pasando por las habitaciones que conocía tan bien pero que ahora parecían llenas de una presencia invisible. El dolor en mi pecho se intensificaba con cada paso. Estaba cerca. Lo sabía. Finalmente, llegué al sótano. Un lugar que había evitado durante años cuando vivía allí. Siempre me había dado miedo, incluso cuando era niña. Pero ahora, algo dentro de mí me decía que debía bajar. Bajé las escaleras lentamente, cada crujido de la madera resonaba en la oscuridad. La luz era tenue, pero suficiente para ver lo que estaba frente a mí. Y allí, en el centro del sótano, sobre el suelo de concreto cubierto de polvo, vi el último fragmento. Era enorme. No se parecía a los otros 2. Este fragmento era casi del tamaño de mi torso, y tenía una forma que no podía describir. Era retorcido, con ángulos imposibles y una superficie que brillaba con una luz débil, como si estuviera vivo. Sabía, sin ninguna duda, que esa era la pieza final. Cuando me acerqué para tocarlo, un torrente de recuerdos reprimidos inundó mi mente. Recordé algo que había olvidado durante años. Algo que había bloqueado, algo que no quería recordar. Un accidente, o al menos,
lo que siempre había creído que fue un accidente. Yo me había roto. Había sufrido una caída terrible cuando era niña. Fue en este mismo sótano. Mi madre me había encontrado inconsciente y gravemente herida. Recordaba cómo me habían llevado al hospital, cómo había pasado semanas en recuperación. Pero ahora, de alguna manera, sabía que lo que había ocurrido en ese sótano había sido mucho más que una simple caída. Mi cuerpo, mi ser, se había fragmentado en ese momento. Algo había cambiado en mí, algo que ahora, años después, estaba intentando repararse a sí mismo. Y esos fragmentos eran las piezas que faltaban desde entonces. El dolor en mi pecho se volvió insoportable, y supe que la única manera de detenerlo era unir ese último fragmento a mi cuerpo. Me incliné, tomé la pieza con ambas manos, y al hacerlo, sentí como una corriente helada atravesaba mi cuerpo. La pieza parecía fusionarse con mi piel, con mis huesos. Era parte de mí, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser recuperada. Cuando me incorporé, el dolor había desaparecido. Todo el vacío que sentía, todo el terror, se desvaneció al instante. Me sentía completa. Salí del sótano en silencio, con una extraña calma recorriendo mi cuerpo. El miedo, la desesperación, todo había desaparecido. Ya no era la misma. Sentía que algo en mí había cambiado para siempre, como si esos fragmentos, esos trozos grotescos y extraños, hubieran sido realmente parte de mí desde el principio. Cuando volví a mi auto, un mensaje final apareció en mi teléfono. Era del foro, del maestro. Ahora entiendes. Ya estás completa, Laura. Bienvenida de nuevo. Esa fue la última vez que recibí un mensaje del foro. Y aunque ahora estoy completa, algo en mí sigue inquieto. Me miro en el espejo y veo a la misma persona de siempre, pero siento que algo más habita en mí, algo que no puedo controlar, algo que he recuperado pero que nunca debí haber encontrado. Me pregunto si los demás, aquellos que también buscan sus piezas, terminarán como yo. Porque aunque me siento completa, no puedo evitar sentir que, de alguna forma, ya no soy solo Laura. Mi nombre es Luis, y durante muchos años me he dedicado a trabajos discretos en la Deep Web. Algunos los llamarían ilícitos, pero prefiero pensar que solo proporciono un servicio para quienes pueden pagar el precio. No me meto en drogas ni en trata de personas, eso es demasiado sucio incluso para mí. Mi especialidad siempre ha sido la recuperación de información, encontrar documentos, datos o materiales que se han perdido o que alguien necesita. No hago preguntas, y mis clientes tampoco. Todo iba bien, o al menos eso creía, hasta que recibí un encargo que no debía haber aceptado. Esa noche estaba sentado frente a mi computadora, en mi oficina, una pequeña habitación oscura que había adaptado en mi apartamento. La luz de la pantalla iluminaba apenas mi rostro mientras navegaba por uno de mis foros habituales. La oferta llegó de manera inesperada, a través de un mensaje privado. Era de un usuario que no reconocía, un nombre nuevo. Nada raro en sí, ya que muchos de los que buscan mis servicios cambian de alias con frecuencia. Sin embargo, algo en ese mensaje me puso alerta. El usuario se hacía llamar Eterna Tinta, y el asunto del mensaje era simple: trabajo urgente. Pago en criptomonedas. Eso llamó mi atención. Abajo, el cuerpo del mensaje explicaba que se trataba de recuperar información de un sitio en particular, uno del que yo había oído rumores pero que nunca había intentado visitar. El lugar se conocía simplemente como la Biblioteca Negra. Había escuchado historias sobre ese lugar, pero siempre las había descartado como leyendas de la Deep Web. Se decía que era un repositorio oculto donde se almacenaban libros prohibidos, archivos antiguos, grimorios y otros materiales que nunca debieron ver la luz. La mayoría de los usuarios más veteranos advertían que ni siquiera intentaras encontrarla, pero para mí, las advertencias eran parte del desafío. El dinero que ofrecía era demasiado bueno para ignorarlo, así que acepté. La única instrucción específica era que debía encontrar un documento en particular, uno llamado el Libro de la Carne. No me dieron detalles sobre su contenido, ni sobre su importancia. Solo una advertencia: recupera el archivo y no lo abras. No lo leas. Solo envíalo.
Esa advertencia debería haber sido suficiente para que dijera que no, pero mi codicia me empujó a seguir adelante. Abrí una nueva ventana, me conecté a la red Tor y comencé mi búsqueda. Llegar a la biblioteca negra no fue tan fácil. Parecía que cada enlace me llevaba a un callejón sin salida, pero tras varias horas de navegación, encontré una referencia en un foro oscuro. Un usuario anónimo hablaba de un sitio protegido por varias capas de cifrado y barreras que solo los más expertos podían atravesar. Afortunadamente, yo tenía experiencia en ese tipo de cosas. Pasé las siguientes horas rompiendo las capas de protección, burlando los firewalls y cifrados que protegían la página. Sentía la adrenalina recorrerme mientras cada obstáculo caía. Era como un juego, uno en el que solo los mejores podían sobrevivir. Finalmente, llegué. La página era simple, casi decepcionante. Una pantalla en negro, con una única línea de texto en el centro que decía, «Bienvenido a la biblioteca». ¿Qué buscas? Debajo de esa frase había una barra de búsqueda. Sabía lo que tenía que hacer, así que escribí el nombre del documento, el libro de la carne. Por un momento, pensé que no pasaría nada. Pero después de unos segundos, la pantalla parpadeó y apareció una lista de archivos. Solo había uno con ese nombre, y el formato era extraño, TXT, lo cual me pareció curioso para algo que supuestamente era tan antiguo. Hice clic en él y lo descargué. No tardó mucho, aunque sentí que el archivo traía consigo un peso que no podía explicarse. Hasta ese punto, todo parecía fácil, demasiado fácil. El cliente había sido claro, no debía abrir el archivo, solo enviarlo. Pero, como ya habrás adivinado, mi curiosidad me traicionó. Cerré los ojos por un segundo, sabiendo que estaba a punto de cometer un error. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero era demasiado tarde. Hice doble clic en el archivo. Al principio, solo parecía un texto normal, aunque lleno de símbolos y caracteres que no reconocía. Era una mezcla de letras y formas extrañas que no tenían sentido para mí. Sin embargo, a medida que lo leía, algo cambió. Los símbolos empezaron a moverse, a ordenarse de una manera que mi mente podía comprender, aunque no debería haber podido. Sentí un frío terrible recorrerme el cuerpo, como si la temperatura en la habitación hubiera descendido de golpe. Mis manos temblaban mientras leía las primeras líneas del archivo. No puedo recordar las palabras exactas, pero hablaban de algo antiguo, de una especie de ritual, de una carne que no era humana, pero que tenía voluntad propia. Fue entonces cuando el dolor comenzó. Primero, una punzada en la cabeza, como si algo estuviera arañando el interior de mi cráneo. Luego, el dolor se extendió por mi cuerpo, y antes de que pudiera siquiera procesarlo, sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. Cerré el archivo de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Me levanté de la silla, tratando de sacudirme esa sensación, pero el dolor persistía. Era como si algo se hubiera quedado atrapado en mí, algo que no pertenecía a este mundo. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba solo en la habitación. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el latido acelerado de mi corazón que resonaba en mis oídos. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Había pasado tantas horas frente a la pantalla, navegando por las profundidades más oscuras de la red, que creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo era diferente. Sentía una presencia, una sombra invisible, algo que no debía estar ahí. Me giré lentamente, sin saber qué esperar. No vi a nadie. La habitación estaba tal como la había dejado minutos antes de abrir ese maldito archivo. Pero la sensación persistía. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, cargado de algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El dolor en mi cabeza no cedía. Era insoportable. Era como si algo hubiera penetrado mi mente y estuviera buscando salir, arañando las paredes de mi cráneo. Me llevé las manos a la cabeza, apretando las sienes, tratando de calmarme. El archivo seguía abierto en mi computadora, y a pesar del miedo que sentía, no podía dejar de mirar la pantalla. Los símbolos seguían allí, danzando y reorganizándose en patrones que no deberían existir. Fue entonces cuando lo oí.
Un susurro. Venía de algún rincón oscuro de la habitación, aunque era imposible identificar su origen exacto. No entendía lo que decía, pero el tono era inconfundible, una voz fría y antigua, que parecía resonar desde algún lugar muy lejano, pero al mismo tiempo, muy cerca. Mis piernas temblaron y sentí un frío helado recorrer mi columna vertebral. Miré alrededor, buscando el origen del susurro, pero no había nadie. Solo estaba yo, o al menos eso quería creer. Di un paso hacia atrás, tropezando con la silla, y caí al suelo. El golpe me devolvió momentáneamente al presente, y me arrastré hasta la pared, tratando de mantener mi respiración bajo control. El susurro se detuvo por un instante, pero la presencia seguía ahí, acechando, observándome. No podía verla, pero sabía que estaba en algún lugar cercano. Intenté levantarme y acercarme a la computadora para cerrar todo y eliminar ese maldito archivo. Pero justo cuando estiré la mano hacia el mouse, la pantalla cambió. Los símbolos desaparecieron de golpe y fueron reemplazados por una sola frase, en un texto que parecía hecho de carne. No debiste mirar. El frío se intensificó en la habitación y mi cuerpo reaccionó instintivamente, alejándose de la computadora como si fuera un animal herido. Algo se estaba acercando. Lo podía sentir en el aire, una energía oscura que se volvía cada vez más palpable. No podía verlo, pero sabía que venía por mí. De pronto, la pantalla parpadeó y se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad. El silencio era absoluto, pero esa presencia, esa maldita presencia, se sentía más fuerte que nunca. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía lógica. Algo había cruzado desde ese archivo, desde esa biblioteca negra, algo que nunca debió ser liberado. Con un esfuerzo desesperado, corrí hacia la puerta. Necesitaba salir de ahí, alejarme de la habitación, de la computadora, de todo lo que acababa de suceder. Pero cuando mi mano tocó el picaporte, un golpe seco me detuvo en seco. Un susurro surgió detrás de mí, más claro esta vez. Luis. El sonido de mi nombre pronunciado en esa voz antigua y gutural me paralizó. Era imposible. Ningún ser humano podría producir ese sonido. Era como si cientos de voces hablasen al unísono desde las profundidades de algún lugar prohibido. Mi respiración se detuvo. Me volví lentamente, sintiendo como mi piel se erizaba. Y entonces lo vi. Al principio, no era más que una sombra, algo apenas visible en la penumbra de la habitación. Pero poco a poco, tomó forma. No era una persona, ni siquiera algo que pudiera describirse como un ser físico. Era una masa, un cúmulo de oscuridad que fluctuaba, que parecía estar viva, cambiando y retorciéndose como si estuviera hecha de carne y oscuridad entrelazadas. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban en algún punto profundo de esa cosa, dos puntos de luz roja que se clavaron en mí como cuchillos. Me quedé allí, incapaz de moverme, observando cómo esa cosa se acercaba lentamente, sin hacer un solo sonido. No caminaba, no se desplazaba de forma natural. Simplemente se movía hacia mí, como si fuera una extensión de la propia oscuridad. Mi mente gritaba, pidiéndome que corriera, que escapara, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en el horror de lo que veía. Sabía que era tarde. Sabía que no había escape. La criatura, la sombra, o lo que fuera, se detuvo a unos centímetros de mí. Sentí su aliento, si es que se podía llamar así, una brisa helada que parecía roerme la piel. La oscuridad que la componía se extendió, tocando mi cuerpo, y sentí un dolor agudo, como si me estuviera consumiendo desde adentro. Y entonces, la voz resonó en mi mente. Ya has visto demasiado. Ahora, formas parte de nosotros. Me desperté en el suelo, jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. La criatura había desaparecido, pero la sensación de su presencia aún persistía en el aire. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la habitación seguía sumida en la penumbra. Me dolía la cabeza como si algo hubiera perforado mi cráneo y estuviera arañando desde dentro. Me arrastré hasta la computadora. La pantalla estaba apagada, pero al tocar el teclado, se encendió de nuevo. El archivo seguía ahí, abierto,
con las mismas palabras grotescas que parecían formar carne. Pero había algo más. Mi rostro reflejado en la pantalla no era el mismo. Me acerqué lentamente, intentando comprender lo que estaba viendo. Mis ojos se veían diferentes. Oscuros. Vacíos. Parecía como si algo más estuviera observándome desde dentro de ellos, algo que no era humano. Mi piel se veía pálida, casi translúcida, como si la sangre que corría por mis venas hubiera perdido su color. El terror me golpeó como una avalancha. No era solo una sensación. Algo dentro de mí había cambiado. Desesperado, traté de borrar el archivo, de eliminar cualquier rastro de esa maldita biblioteca. Pero cada intento fallaba. Cada vez que intentaba cerrar el documento o eliminarlo, el sistema se congelaba. Era como si el archivo estuviera vivo, como si se resistiera a desaparecer. Finalmente, la pantalla parpadeó de nuevo y otro mensaje apareció frente a mí. Ya no puedes escapar. El susurro, que había estado ausente por unos minutos, regresó, llenando la habitación con su eco maligno. Sentí que algo estaba dentro de mí, algo que no podía controlar. Era como si mi propio cuerpo se hubiera vuelto extraño, como si ya no me perteneciera del todo. Decidí hacer lo único que podía, cerrar la computadora, desconectarla, destruirla si era necesario. Pero cuando me acerqué para apagarla, algo terrible sucedió. Mis manos no respondieron. Intenté mover los dedos hacia el botón de apagado, pero era como si mi cuerpo tuviera voluntad propia. Mi brazo temblaba, inmóvil, mientras yo gritaba internamente, rogando por que se moviera. Algo estaba controlándome. Fue entonces cuando lo comprendí. El archivo no solo era un texto. Era un portal. Un enlace entre mi mundo y algo que no debería existir. Algo que ahora habitaba en mí. Cerré los ojos, desesperado, sintiendo como mi cuerpo cedía ante esa oscuridad que había liberado. Los símbolos del archivo comenzaron a parpadear en la pantalla, despegándose como un virus en mi mente. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me consumieran por completo. Y entonces, la voz volvió a resonar en mi mente, suave, casi susurrante. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la biblioteca. Mi nombre es Daniel, y siempre he sido un adicto a la adrenalina digital. Desde los foros más oscuros hasta los lugares más remotos de la Deep Web, navegar por esos rincones prohibidos siempre me había dado una sensación de control, de poder descubrir cosas que otros temían o ni siquiera imaginaban. Creía que lo había visto todo, desde mercados ilegales hasta videos perturbadores que te dejaban con la mente hecha pedazos durante días. Pero nunca había encontrado nada que me afectara realmente hasta que me crucé con el hombre del video. No fue una búsqueda deliberada. Era una noche cualquiera, una de tantas en las que me sumergía en lo más profundo de la red, buscando algo para matar el tiempo. Los foros de siempre estaban inactivos, y después de varias horas de navegación infructuosa, estaba a punto de apagar el ordenador. Pero justo antes de hacerlo, vi un comentario en un foro anónimo. Un comentario pequeño, insignificante, que decía: ¿Ya viste al hombre del video? No había contexto, ni enlaces, ni nada que diera más información. Solo esa frase. Pero, como ya era habitual en mí, la curiosidad ganó. Respondí al mensaje, preguntando a qué se refería, pero no obtuve respuesta. Decidí dejarlo pasar, aunque algo en mi mente se quedó anclado a esas palabras. ¿Quién era ese hombre del video? A la mañana siguiente, al revisar mi bandeja de entrada en ese mismo foro, encontré un mensaje privado. Venía de un usuario con un nombre completamente irrelevante, uno de esos nicks generados al azar que no llaman la atención. Pero el contenido del mensaje sí lo hacía. Te lo advierto, Daniel. No busques el video. No lo veas. No puedes deshacer lo que ocurre después. Esa advertencia debería haber sido suficiente para que dejara todo de lado. Pero, si algo me había enseñado mi tiempo en la Deep Web, era que cuando te decían que no hicieras algo, era exactamente lo que debías hacer si querías descubrir algo interesante.
No sabía cómo había obtenido mi nombre ni por qué me advertía de algo que parecía insignificante, pero ahora más que nunca, sentía que necesitaba saber qué era ese video. Pasé horas buscando cualquier referencia en línea sobre el hombre del video. Los resultados eran escasos, casi inexistentes. Era como si apenas se hablara de ello, y lo poco que encontré eran vagas menciones en foros olvidados, siempre acompañadas de advertencias. No lo veas. No lo busques. Déjalo estar. Finalmente, encontré lo que parecía ser una pista más concreta. En uno de los foros más ocultos de la Deep Web, un usuario ofrecía un enlace a un sitio, pero solo bajo petición directa. El usuario se hacía llamar Testigo 19. Envié un mensaje privado, pidiendo el enlace al video. No me respondió de inmediato, pero unas horas después, mi bandeja de entrada mostraba un nuevo mensaje. Lo abrí con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. El mensaje era simple. Solo contenía un enlace y una última advertencia: no te lo diré más. No lo veas. Sonreí. Demasiado tarde. Hice clic en el enlace. La página era minimalista, con una pantalla de reproducción en el centro y un título sin pretensiones: El hombre del video. No había descripciones, ni comentarios, ni botones para compartir. Solo el video. Mi dedo titubeó un segundo sobre el mouse, pero finalmente hice clic en reproducir. El video comenzó con una calidad pobre, como si fuera un archivo antiguo, casi como los VHS de antaño. El ángulo era extraño, como si la cámara estuviera colocada al nivel de la cintura de alguien, mirando ligeramente hacia arriba. Lo primero que apareció fue una sala vacía, completamente gris, sin ventanas ni puertas visibles. El silencio era absoluto. Después de unos segundos, una figura apareció en el cuadro. El hombre del video. Era un hombre alto, extremadamente delgado, con el rostro cubierto por una máscara blanca inexpresiva. Su ropa era extraña, como un traje de una época pasada, algo entre un uniforme militar y un traje de oficinista desgastado. Se quedó quieto en el centro de la pantalla, mirándome, o al menos eso creí, ya que no podía ver sus ojos bajo la máscara. La imagen me incomodaba profundamente, pero no podía apartar la mirada. El hombre no se movía. Pasaron varios minutos y él seguía ahí, inmóvil. El silencio era ensordecedor, hasta que, de repente, la cámara hizo un leve zoom hacia su rostro. Entonces, lo oí. Un susurro. Era tan suave que al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero pronto quedó claro que el sonido provenía del video. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja desde algún lugar fuera de cuadro. No podía entender lo que decían, pero el tono era perturbador. Algo no estaba bien. El hombre seguía inmóvil. Pero ahora, algo en su postura había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero lo noté. Se inclinaba ligeramente hacia mí, como si estuviera observándome más de cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había música, ni efectos de sonido, solo ese maldito susurro que parecía crecer en intensidad. Y entonces, sin previo aviso, el hombre se movió. No caminó, ni giró la cabeza. Solo levantó una mano, lentamente, y la apuntó hacia la cámara. Hacia mí. En ese momento, el susurro se detuvo, y un silencio abrumador llenó la habitación. Mi cuerpo se tensó instintivamente, como si algo estuviera a punto de suceder. El hombre se quedó con el brazo extendido hacia mí, inmóvil de nuevo. Pero esta vez, algo en la atmósfera había cambiado. Era como si el aire en mi cuarto se hubiera vuelto más denso, más pesado. Sin darme cuenta, sentí que alguien me observaba desde detrás de mí. El frío recorrió mi espalda como una descarga eléctrica. No quería moverme, no quería mirar, pero el instinto era demasiado fuerte. Sabía que había algo detrás de mí. Sentía esa mirada, como una presión física, densa y opresiva, clavada en mi nuca. No era solo paranoia, lo sabía con una certeza aterradora. Aún con el video en reproducción frente a mí, lentamente giré la cabeza, esperando encontrar algo, lo que fuera. Pero no había nada. La habitación estaba vacía,
tal como siempre había estado. Mis muebles estaban en su sitio, las sombras no se movían de manera extraña, todo parecía normal. Pero la sensación persistía. El aire seguía tenso, denso, como si algo estuviera a punto de aparecer. Me volví hacia la pantalla de la computadora, y el hombre seguía allí. El hombre del video, con su brazo aún extendido hacia mí. No se había movido. Sin embargo, algo era diferente. El ángulo de la cámara parecía haber cambiado ligeramente, como si ahora estuviera más cerca de él, enfocando la parte superior de su máscara, los detalles del rostro cubierto. Su inmovilidad era aún más perturbadora, como si estuviera esperando algo de mí. El susurro volvió. Esta vez, era más claro. Aunque no podía entender las palabras, sentía que algo, o alguien, estaba tratando de comunicarse conmigo. La voz era distorsionada, pero era humana, o al menos, algo parecido. Un escalofrío me recorrió cuando una de las frases finalmente se hizo inteligible. Ven. No supe si había sido el video o si había escuchado la voz directamente en la habitación. Pero lo siguiente que sucedió me hizo dar un respingo. El hombre se movió otra vez. Esta vez, bajó lentamente el brazo y dio un paso hacia adelante, acercándose aún más a la cámara. La máscara seguía fija, sin expresión, pero su avance era amenazante, como si estuviera atravesando la pantalla, como si intentara salir de ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una parte de mí, la más racional, me gritaba que detuviera el video, que lo apagara y lo eliminara de mi sistema. Pero no pude hacerlo. Estaba congelado frente a la pantalla, observando cómo el hombre del video daba otro paso hacia adelante, su figura alargada ocupando ahora casi todo el marco. La cámara hizo otro leve zoom, acercándose a su máscara. Entonces vi algo que me heló la sangre. Los ojos detrás de la máscara no eran los de un hombre común. Brillaban, dos puntos oscuros y profundos, como pozos sin fondo, que parecían absorber la poca luz de la pantalla. Al mirarlos, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. Era difícil respirar, y cada vez que intentaba apartar la vista, esos ojos me atraían de vuelta. No podía escapar. Fue entonces cuando la pantalla parpadeó, y todo cambió. La sala gris y vacía desapareció, reemplazada por una imagen más oscura, más distorsionada. Parecía un pasillo, uno que no reconocía, iluminado por una tenue luz amarillenta. La cámara ahora avanzaba lentamente por el corredor, como si estuviera siendo empujada por alguien invisible. El hombre del video ya no estaba visible, pero la sensación de su presencia era más fuerte que nunca. Podía sentirlo, sabía que estaba cerca. El susurro volvió, más intenso, más claro. Las palabras eran cada vez más comprensibles. Mírame. Encuéntrame. La cámara avanzaba, moviéndose por el pasillo que parecía alargarse más con cada paso. No sabía a dónde iba, pero sentía que, si seguía mirando, llegaría a algún lugar al que no quería llegar. Pero no podía apartar la mirada. Era como si mi voluntad ya no me perteneciera. Entonces, la cámara giró bruscamente a la izquierda, enfocando una puerta al final del pasillo. Una puerta que me resultaba extrañamente familiar. Era la puerta de mi apartamento. Sentí un nudo en el estómago, y el miedo me invadió de golpe. Eso no era posible. No podía ser mi puerta, no podía estar viendo el pasillo de mi edificio en el video. Pero ahí estaba, idéntica, con los mismos detalles, la misma cerradura desgastada. Me levanté de golpe de la silla, mi respiración agitada. Sabía que algo no estaba bien. Algo había cruzado la línea entre lo digital y lo real. Un golpe seco resonó en la puerta de mi apartamento. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me quedé inmóvil, mirando hacia la puerta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, sacudiéndome de mi parálisis. Me acerqué lentamente, con cada fibra de mi ser rogando que todo esto fuera un mal sueño, que nada de lo que estaba ocurriendo fuera real. Golpe. El tercer golpe fue tan fuerte que pensé que la puerta iba a ceder. Me detuve a pocos pasos de ella, con el corazón en la garganta. No sabía si debía abrirla o no,
pero algo me decía que, fuera quien fuera o lo que fuera que estuviera del otro lado, no era un visitante normal. El video seguía reproduciéndose en mi computadora. Podía escuchar el susurro en aumento, como si estuviera creciendo en intensidad, resonando en toda la habitación. Estoy aquí. El hombre estaba detrás de la puerta. Lo sabía, lo sentía. Era él, el hombre del video. Había cruzado de alguna manera, había encontrado la forma de llegar hasta mí. Y ahora, estaba esperando que yo abriera. Mi cuerpo temblaba. Extendí la mano hacia la perilla, dudando, con la mente atrapada entre el pánico y la necesidad de saber qué estaba ocurriendo. El silencio detrás de la puerta era ensordecedor, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder era cada vez más fuerte. Giré la perilla. Giré la perilla lentamente, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que en cualquier momento se detendría. Cada segundo se alargaba mientras la puerta crujía y se abría milímetro a milímetro, revelando el oscuro pasillo de mi edificio. Un frío irreal, más helado que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se filtró por la pequeña rendija, erizándome la piel. Finalmente, la puerta se abrió lo suficiente como para que pudiera ver nada. El pasillo estaba vacío. Me quedé allí, con la mano todavía en la perilla, paralizado, mirando hacia el corredor desierto. No había nadie. Pero la sensación de ser observado era inconfundible. Sabía que no estaba solo. Aunque no veía a nadie, lo sentía allí, justo fuera de mi campo de visión, escondido en las sombras, acechando. Miré hacia los lados, buscando alguna señal, algo que me indicara que había estado imaginando todo esto. Pero el edificio estaba en silencio, como si fuera un cementerio. El hombre del video no estaba allí, o al menos, no físicamente. Intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia. Tal vez el golpe en la puerta no tenía nada que ver con el video. Tal vez mi mente, saturada de terror, estaba jugando conmigo. Pero la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir no desaparecía. Regresé lentamente a mi apartamento, cerrando la puerta tras de mí, y volví a la computadora. El video seguía reproduciéndose. Ahora la cámara enfocaba de nuevo al pasillo vacío, el mismo pasillo que acababa de ver afuera de mi puerta. El ángulo era inquietantemente similar, como si la cámara en el video estuviera justo en el lugar donde yo había estado momentos antes. El susurro, que había disminuido un poco, regresó con más fuerza. Estoy cerca, deja que entre. Me alejé de la computadora, el sudor frío empapando mi camiseta. No podía ser posible. Sabía que la Deep Web estaba llena de cosas extrañas, pero nada de esto tenía sentido. Era como si el video estuviera sincronizado con mi realidad, como si el hombre hubiera encontrado una forma de atravesar la pantalla y ahora estuviera al otro lado de mi puerta, esperando. Mi respiración se hizo más rápida. La adrenalina me nublaba los pensamientos. No sabía qué hacer, todo me parecía irreal, pero al mismo tiempo, nunca había sentido un miedo tan palpable. Decidí cerrar el video, apagar la computadora y borrar todo. Me acerqué al escritorio, pero justo cuando moví el mouse para cerrar el reproductor, la imagen en la pantalla cambió de nuevo. El pasillo había desaparecido. En su lugar, una figura se encontraba de pie frente a la cámara. El hombre del video. Su máscara blanca ocupaba casi toda la pantalla. Estaba tan cerca que podía ver los detalles más finos de la textura, las pequeñas grietas en la superficie. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos. Los ojos detrás de la máscara no eran oscuros como antes. Ahora, brillaban con un rojo intenso, profundo, como si hubieran encendido una llama en el fondo de su ser. Sentí que esos ojos me atravesaban. El susurro cesó de golpe. El hombre del video no se movía, no hacía nada más que mirarme. Pero esa mirada estaba hundiéndose en mi mente, rompiendo mi voluntad. Sentía una presión insoportable en el cráneo, como si una mano invisible estuviera intentando aplastar mi conciencia. Era como si algo, o alguien, estuviera tratando de abrirme por dentro. Intenté moverme, alejarme de la pantalla, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente inmóvil, atrapado frente a esos ojos incandescentes.
Entonces, el hombre en el video inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera observándome desde un ángulo diferente, como si estuviera decidiendo algo. Sentí como una parte de mí empezaba a desaparecer, a ser absorbida por esa mirada penetrante. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, la pantalla se apagó. Todo desapareció en un segundo. Recuperé el control de mi cuerpo de golpe, cayendo de rodillas al suelo. Mi cabeza palpitaba con un dolor insoportable, como si me hubieran golpeado repetidamente. El cuarto estaba en completo silencio otra vez, salvo por mi respiración agitada. Intenté calmarme, convencido de que todo había terminado, que el video había sido algún tipo de broma, algo creado para asustar a los que se atrevían a verlo. Pero el silencio no duró mucho. Desde el otro lado de la puerta de mi apartamento, el golpe volvió. Esta vez, más fuerte, más insistente. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado, y me acerqué a la puerta. Sabía que no debía abrirla, pero no podía evitarlo. Tenía que saber qué estaba ocurriendo. Si no lo hacía, me volvería loco. Con manos temblorosas, apoyé el oído en la puerta, escuchando. Al principio, solo oí mi propia respiración. Pero luego, desde el otro lado, un susurro. Daniel, déjame entrar. Mi sangre se heló. Era la voz del hombre del video. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo jalado hacia la puerta, como si algo me empujara a abrirla. El susurro era persistente, casi hipnótico. Me quedé allí, temblando, incapaz de decidir si debía enfrentar lo que había detrás o escapar. No había escapatoria. El susurro no cesaba. Cada vez que mi cuerpo intentaba retroceder, mi mente parecía traicionarme, incitándome a hacer lo contrario. Una parte de mí quería abrir la puerta, quería dejar que entrara, aunque sabía que eso significaría el final de todo. Intenté razonar, pero era inútil. Ese maldito susurro estaba dentro de mi cabeza, perforando cada rincón de mis pensamientos. Mi mano temblorosa se dirigió una vez más hacia la perilla. Sabía que no debía hacerlo, pero no podía detenerme. Finalmente, con un clic, giré la perilla y abrí la puerta. Lo que vi me dejó paralizado. El pasillo estaba vacío. No había nada ni nadie allí, solo el silencio más absoluto. Pero a pesar de lo que mis ojos veían, la sensación de que alguien estaba allí era innegable. Algo invisible, algo que no pertenecía a este mundo, estaba justo frente a mí. Lo sabía, lo sentía. Y entonces, una mano fría, como de hielo, me tocó el hombro. Si este vídeo te gustó, te recomendamos que visites el siguiente, que contiene historias aún más escalofriantes. No te olvides darle a like y suscribirte.